¿Cuáles fueron los orígenes de la Edad Media? En el siguiente vídeo te explicaré de manera muy breve por qué se produce el cambio de una edad a otra y qué nueva realidad surge en el mundo mediterráneo a partir del siglo VI después de Cristo. Así pues, presta atención a los próximos minutos y conocerás por qué surge la Edad Media. Nos situamos en los siglos I y II después de Cristo, cuando el Imperio Romano había alcanzado todo su esplendor y su máxima expansión territorial. Desde Britania en el Océano Atlántico, Germania en Centroeuropa o Dacia en Europa del Este, hasta Siria, Egipto y el norte de África. Es el periodo que se conoce como la Pax Romana. Pero este periodo se verá truncado cuando se produzca la crisis del siglo III. Roma empieza a tener dificultades en el control de las fronteras o limes, y los conocidos como pueblos bárbaros se introducirán dentro del imperio, asentándose en diferentes zonas imperiales. En un primer momento, Roma intentará negociar con ellos la convivencia, pero la presión de otros pueblos que llegan desde el este supondrá un difícil equilibrio entre el poder imperial y los nuevos habitantes del imperio. Tanta será la dificultad en la administración de tan vasto imperio que en el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio dividirá el imperio en dos zonas. Por un lado, el Imperio Romano de Occidente, que se lo cederá a su hijo Honorio, con capital en Roma, y por otro lado, el Imperio Romano de Oriente, que será gobernado por su hijo Arcadio y con capital en Bizancio, también llamada Constantinopla. A partir de este momento, ambos territorios vivirán una evolución bien diferenciada. La zona occidental vivirá la presión de los llamados pueblos bárbaros, repartidos por todo el occidente europeo, más aún tras la llegada de los hunos en el siglo V, hasta que finalmente uno de estos pueblos bárbaros, los ostrogodos, asentados en la península itálica, se harán con el poder y acabarán con el Imperio Romano de Occidente. Este hecho se producirá en 476 después de Cristo, cuando el caudillo ostrogodo Odoacro deponga al último emperador romano, Rómulo Augusto. Tras este hecho, el territorio que ocupara el antiguo Imperio Romano de Occidente se va a dividir en los llamados reinos germánicos, formados por pueblos como los ostrogodos, visigodos, francos, burgundios, suevos o vándalos, mientras que el antiguo Imperio Romano de Oriente se denominará desde este momento como Imperio Bizantino. En definitiva, la unidad en torno al mar Mediterráneo que supuso el Imperio Romano se verá rota a partir del siglo V y tras la irrupción de una nueva entidad político-religiosa a partir del siglo VI, el Islam, se organizará un nuevo mapa mediterráneo dominado por tres entidades bien diferenciadas. Por un lado, el Islam, que se expandirá desde Arabia hasta Asia Central, el norte de África y la península ibérica, conocida como la Andalus. Por otro lado, el Imperio Bizantino y, finalmente, los reinos germánicos, cuya máxima expresión será la formación del Imperio Carolingio en el siglo IX.